Eh, Muchas gracias por estar presentes. Les recordamos que estamos grabando las sesiones con el único objetivo de que luego puedan ustedes revisar estas sesiones, las puedan compartir con el resto de los colegas de sus equipos cuando estén haciendo la implementación del subproyecto en territorio. Y les recordamos también que en el chat está la lista de asistencia para que nos ayuden, por favor, con la misma. Le doy la palabra a mi colega Dayana, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Dayana Reyes, la especialista de monitoreo y evaluación por parte del proyecto Jeff Putumeriza. Buenas tardes. Gracias, Dayana. Dayana nos está ayudando con el tema del Zoom, con el tema de las comunicaciones. Además de ser experta en monitoreo y evaluación, también es experta en estos temas. Como ustedes saben, Emilio, nuestro especialista de comunicaciones, se ganó una beca y va a empezar un doctorado en México. Ya no nos acompaña. Camila, por favor. Eduardo, no sé si te refieres a mí o a otra Camila. Sí, Camila Coca, Ah, listo. perdón. Vale. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Camila González Coca. Hago parte de Amazon Conservation Team y voy a estar coordinando el proyecto con otras compañeras que se van a presentar más adelante en Arica. Gracias, Camila. Entonces tenemos la primera organización, ACT, Amazon Conservation Team. Adelante, Carolina Machado. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Machado y hago parte del proyecto como enlace técnico de parte de Ecuador. Gracias, Caro. Cristian Cisneros, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Cristian Cisneros, Copa de Ecuador. Gracias, Cristian. Entonces vamos con ACT y con COPADE hasta el momento. Claudia Vega, por favor. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Vega y soy del Centro de Innovación Científica Amazónica Ciencia. Gracias, Claudia. Bienvenida. Entonces tenemos ACT, tenemos COPADE y tenemos Cincia. Cristian Amores Carrillo, por favor. Buenas tardes con todos. Soy de Fundación Humana Pueblo Pueblo Ecuador, que trabajamos en conjunto con COPAD. Muchas Gracias. gracias, Cristian, bienvenido. Fernando Ibujes, Buenas tardes, mi nombre es Fernando Ibujés, soy el especialista de cadenas de valor y productos forestales no madrables y de medios de vida para seguridad alimentaria del proyecto con el manejo integrado de la cuenca Putumayusa. Un gusto con todos y con todas. Muy buenas gracias, tardes. Fernando, bienvenido. Jenny, compadre, por favor. Gracias, soy Jenny Balseca, soy la representante país de Copada en Ecuador y vamos a ejecutar el proyecto de Sucumbíos. Gracias, Jenny, bienvenida. Natalia Escobar, Natalia, y Hola, habla Natalia. perdón. Natalia Escobar, WCC. ACT, perdón. WCS, ACT. Hola, hola. Me Y hizo. Yesid, Hola, buenas tardes para todos y todas. Un gusto, Yesid Llanos de WCS. gracias, Yesid. Bueno, pues tenemos COPADE, tenemos ACT, tenemos Cincia y tenemos a nuestro colega Cristian. ¿Me recuerda la entidad, por favor, que va a trabajar en alianza con COPADE? Fundación Humana Pueblo a Pueblo La Ecuador. Fundación Humana Pueblo, Pueblo Educador. Muchísimas gracias. Eso quiere decir que tenemos 4 instituciones de 12. Eh, Triste, pero bueno, me imagino que las agendas no coincidieron y eso que habíamos mandado esto prácticamente hace 2 meses.
Entonces, para hoy, ¿verdad? Teníamos planificados, siguiendo con los estándares ambientales y sociales, presentar la herramienta del plan de gestión de residuos y presentar la herramienta del plan de seguridad de nosotros como personas que vamos a estar en el territorio. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Mm, Zoom, compartir. Acá. Compartir. Sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, sí se ve. Listo, gracias. Entonces, como hemos venido conversando, ya sabemos que son los estándares ambientales, ya sabemos que son 10 estándares ambientales y sociales propios del Banco Mundial, que para la implementación del proyecto utilizamos únicamente 9, y esos 9 estándares que implementamos pues tienen diferentes herramientas. Para hoy tenemos la herramienta del plan de gestión de residuos y la herramienta relacionada con el plan de seguridad. Eh, el plan de gestión de residuos, ¿verdad? Se articula con el estándar número 3, que se llama eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación. Y este estándar ambiental y social 3 pretende, ¿verdad?, es que evitemos o minimicemos las diferentes emisiones de contaminantes. Y cuando hablamos de emisiones de contaminantes, no estamos hablando únicamente de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino todo aquello que tienda a generar, ¿verdad? Contaminación, residuos en los lugares donde implementemos acciones en el territorio. También este estándar me habla sobre el tema de la reducción del consumo de energía, la reducción de materias primas, así como la reducción de posibles contaminantes de diferentes tipos que vayamos a, por el desarrollo de nuestras actividades que pudiéramos generar en la cuenca del río Putumayo y Sa. No estoy viendo la pantalla de cada uno de ustedes ni cuando levantan las manos, entonces por favor, si quieren ir interrumpiendo, si hay alguna pregunta, adelante. Ese estándar ambiental 3, ¿verdad? Y su herramienta plan de gestión de residuos tiene unos objetivos específicos que ya los conversamos, ¿verdad? Promover el uso sostenible de los recursos naturales, todo lo que tiene que ver con agua, con energía, con materias primas. Evitar o minimizar los impactos adversos en la salud humana y en el medio ambiente. Minimizar o evitar esas emisiones contaminantes, llámese a partir de metales pesados, a partir de las emisiones de CO2 por algún tipo de actividad, a partir de el uso de motores fuera de borda. ¿Cómo vamos a minimizar o evitar esas emisiones? Evitar o minimizar la generación de desechos peligrosos y no peligrosos. Ya vamos a ver por qué el plan de gestión de residuos nos habla de desechos peligrosos y no peligrosos en el marco de la ejecución de este proyecto. Y minimizar y gestionar pues esos riesgos e impactos asociados con el uso de pesticidas. Y ya también vamos a ver por qué estos dos objetivos específicos. El primero que les mencioné, ¿verdad? El evitar o minimizar la generación de desechos peligrosos y no peligrosos. Ustedes saben que para los subproyectos se abrieron 7 categorías y varias de esas categorías me hablan de temas de restauración, me hablan de temas de mitigación, me hablan de temas de cadenas de valor, me hablan de tema de fortalecimiento de medios de vida,
¿verdad? Y es allí en estas categorías, en la implementación de estos subproyectos, donde podrían generarse esos impactos relacionados o con el uso de pesticidas o con el uso de esos residuos peligrosos en el caso de alguna muestra que estemos tomando en el territorio, ¿verdad? De cuando se hacen los análisis o monitoreos en peces o de los lechos del suelo, qué podría pasar con esos posibles desechos que por eh, algún motivo no tengan el manejo adecuado. Entonces, esos son los objetivos de este plan de gestión de residuos específicos. Como lo recuerdo, esto no es únicamente para WCS como entidad ejecutora del proyecto, sino es para todos aquellos grupos de interés que estén involucrados en el desarrollo de cualquier actividad, desde la contratación de un contratista individual, ¿verdad? Hasta las organizaciones o entidades que van a ejecutar los subproyectos. Es obligatorio para todos los grupos de interés y eso es clave que lo tengamos muy presente porque cuando ustedes vayan al territorio y vayan a trabajar con alguna organización en territorio o tengan alguna alianza estratégica o vayan a contratar algún consultor para que les ejecute sus actividades, ustedes como ejecutores de proyectos van a tener que replicar estas herramientas, ¿verdad? A esas subcontrataciones que hagan y van a tener que ustedes mismos implementar estas herramientas. Entonces, cuando ¿se acuerdan que en alguna o en varias de las reuniones hemos mencionado el plan, el marco de gestión ambiental y social? Pues ese marco de gestión ambiental y social, uno de sus anexos es este plan de gestión de residuos y lo otro que hemos venido conversando en las sesiones anteriores. Y ese plan de gestión de residuos se construyó, ¿verdad? Durante la formulación y los primeros meses de ejecución del proyecto. Y este documento también tiene una no objeción del Banco Mundial. ¿Y qué significa que tiene una no objeción del Banco Mundial? Que el Banco Mundial entra a revisarlo, que el Banco Mundial nos da comentarios, nos hace recomendaciones para que sea un documento que esté acorde a la normativa, a la política propia del Banco Mundial, pero que también esté acorde a las normativas y a las políticas propias de cada uno de los países donde vamos a ejecutar esas acciones. Y en ese sentido, pues mi plan de gestión de residuos, y ustedes lo pueden encontrar en la página web, tiene una tabla de contenido. Y en esa tabla de contenido, ¿qué podemos encontrar? ¿O qué podemos no? ¿Qué encontramos? Encontramos un marco legal, ¿verdad? Donde me habla de esos acuerdos multilaterales que han firmado los países que comparten la cuenca, pero también ese marco legal me identifica de manera específica para Colombia, Perú, Ecuador y Brasil cuál es la normativa propia relacionada con la gestión general de residuos. Ese plan de gestión de residuos tiene un diagnóstico, una información de contexto sobre el territorio que ejecutamos nuestras acciones, que es la cuenca del río Putumayo y Sa. Describe la situación actual del manejo de residuos, cómo se están manejando los residuos en esos países, en esos municipios específicos, ¿verdad? En esos lugares que comparte la cuenca. También ese plan de gestión me genera un plan de residuos del proyecto que tiene una política, tiene unos objetivos, tiene una metodología, ¿verdad? En esa metodología se tiene un alcance, que es lo que pretendo con este plan de manejo de residuos, cuáles son la selección de los tipos de residuos que consideramos en la ejecución de las actividades propias del proyecto. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. No es los residuos, ¿verdad?, que se están produciendo en San Antonio del Estrecho, por ejemplo. No son los residuos que se están produciendo en el Coca. No son los residuos que se están produciendo en San Antonio del Izá.
son los residuos que estamos generando a partir de la implementación de las actividades propias del proyecto. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Es cómo el proyecto, ¿verdad?, le da un manejo adecuado a los residuos que se generan en cada una de estas actividades. ¿Qué más tiene ese plan de gestión de residuos? Pues tiene una evaluación, un monitoreo de ese plan, cómo lo voy a manejar, ¿verdad? Me tiene también unos KPIs para medir que realmente estoy manejando esos residuos de acuerdo a ese plan de manejo de residuos, de acuerdo a esas actividades, utilizando esa metodología propia. Y por último, el plan de gestión de residuos pues tiene unas conclusiones y recomendaciones al proyecto, a las entidades, miembros de los diferentes comités, a la unidad de manejo del proyecto, a quienes ejecuten sus proyectos y las conclusiones y recomendaciones pues se encuentran en ese plan de gestión de residuos. Pero una de manera general es tratemos de minimizar los residuos, ¿verdad? La generación de residuos cuando las condiciones del territorio lo permitan. Entonces hay un par de ejemplos muy interesantes y uno es relacionado con la contratación de los servicios de alimentación o de servicios de catering. Cuando estamos en un municipio, en un centro poblado, pues puede ser muy fácil, ¿verdad? Contratamos a quien nos preste ese servicio de alimentación y le decimos, por favor, no traiga platos desechables, traiga platos de vajilla. Si va a dar agua, no nos dé botellas de agua, sino traiga un garrafón y traiga vasos de vidrio, o que cada una de las personas pues utilice su botellita o su termo, y así estamos minimizando la producción de residuos y estamos evitando su disposición final. Otra de las recomendaciones es, no podemos hacer nada de esto y estamos en la mitad de la selva trabajando con una comunidad. Nosotros, como ejecutores de su proyecto, nosotros como WCS, en las reuniones de socialización, tenemos que encargarnos de esos residuos y tenemos que darles una disposición final adecuada. No es que estemos en la comunidad, llevemos los alimentos que vamos a compartir, llevemos las botellas de agua y les dejemos a ellos todo ese residuo. Tenemos que sacarlos con nuestros recursos y darles la disposición final, ya sea en el municipio más cercano o a donde termine nuestra reunión. Ese plan de gestión de residuos toma como referencia, ¿verdad? Varios documentos, los documentos normativos propios de cada uno de los países, los documentos propios de WCS como ejecutor, pero también documentos relacionados o construidos por el Banco Mundial donde se aclaran estos conceptos y donde se generan unas recomendaciones o unos lineamientos propios. ¿Y por qué del banco? Porque ustedes saben que el banco está ejecutando el proyecto, ¿verdad? Y que lo está financiando el Fondo Mundial del Ambiente o JEF. Tenemos que seguir esos lineamientos. Y entonces, ¿qué se entiende por residuo? ¿Verdad? Era lo que hablábamos al principio. Es cualquier material sólido, líquido o gaseoso, ¿verdad? Que se esté desechando mediante diferentes procesos o eliminando, reciclando, quemando o incinerando. Es cualquier desecho que generemos en el desarrollo de nuestras actividades. Los residuos, ¿verdad? Y esto está en el documento, pero es importante tener contexto. Los podemos clasificar según tres categorías, si lo puedo decir así. Los residuos se clasifican según su origen, se clasifican según su gestión
y se clasifican según o pueden clasificarse según su peligrosidad. Y cuando hablamos de peligrosidad, pues tenemos los que son los residuos peligrosos y los residuos no peligrosos. Y en esta categoría pues entran todos los químicos, los reactivos, todo el tema de, ¿cómo se llama? De los agroquímicos, todos esos residuos que generan de esa actividad agrícola, si puedo decirlo así, de esa actividad minera, de esa actividad industrial a gran escala. Según su gestión, los residuos de ámbito municipal y ámbito no municipal, y según su origen, pues diferentes orígenes, desde el residuo comercial, ¿verdad? Hasta los residuos de actividades de construcción. Y para la cuenca tenemos unos indicadores. Y esos indicadores están relacionados con ese tipo de residuo y su porcentaje. Eh, Estos datos son del 2023, cuando se presentó este documento y obtuvo la nueva objeción del Banco Mundial. Y me dice la bibliografía que la materia orgánica, tipo de residuo, materia orgánica que se genera en la cuenca, es del 64,7%. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos una oportunidad de negocio para transformar esa materia orgánica, ¿verdad? El papel y el cartón están en un 8,2, el plástico en un 8,5, el metal incluido las latas está en un 6,4. Y pues, ¿por qué se hace tanta referencia en las latas? Pues por el tema de los transportes, ¿verdad? Por el tema de las bebidas gaseosas, por el tema de algunos insumos para las actividades propias de agricultura, de ganadería, vienen en latas. El vidrio tiene un 0,9%. Residuos sanitarios tienen un 7,3% y otros residuos un 4%. Y en esos otros residuos pues está todo el tema relacionado con actividades de construcción, todo el tema de los residuos que se generan en esas actividades de minería. Perdona. Y otra serie de residuos. Entonces, esto lo que nos muestra es como ese contexto de cómo está la cuenca, cuáles son los principales residuos, qué porcentajes y cuál sería, que es como lo siguiente, el manejo que debería darse. Y aquí es importante, ¿verdad? Que todos sabemos que nuestro proyecto es un proyecto de cuenca, pero que las actividades y los subproyectos son en lugares específicos de los 4 países donde se implementa el proyecto. Y aquí lo que hizo la unidad de manejo fue generar una serie de estrategias, ¿verdad?, para el manejo de esos residuos, y en el marco de esas estrategias se clasificaron los residuos que se podrían generar por tipos de actividades y se agruparon. ¿Cómo se agruparon? En 3 grupos. El primero son esas actividades de investigación, ¿verdad? Que están por allá relacionadas con el componente 1 del proyecto, si mal no estoy, y los subproyectos que de aquí se desprendan. Y entonces esas actividades de investigación, de desarrollo de información, ¿verdad? Nos podía generar una serie de residuos domiciliarios de ámbito municipal, no peligrosos y peligrosos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en esas de pronto actividades de investigación que tengamos en estos subproyectos de conocimiento, técnico y científico que se van a implementar. Por ejemplo, ya saben ustedes que FCD se va a implementar un proyecto de esa línea, el SINCHI va a implementar otro proyecto de esa línea, ¿verdad? Proyectos relacionados con toma de muestras de agua, con toma de muestra de peces, en algún momento podría generarme esos residuos peligrosos, por eso es que se incluyen en este grupo.
El segundo grupo está relacionado con actividades que conlleva el involucramiento de diferentes actores de la cuenca en un mismo espacio, en espacios domiciliarios, en espacios de ámbito, en espacios reducidos, en resguardos, por ejemplo, en territorios, en municipios, en veredas, en lugares donde ejecutemos nuestros proyectos, ¿verdad? Y el tercer grupo, como lo dividió este documento, la unidad de manejo del proyecto, ¿verdad? Son esas actividades especiales para las acciones relacionadas con el tema de restauración, con el tema de remediación, ¿verdad? Con el tema de mitigación, estas articuladas o direccionadas al componente 2.1 del proyecto, donde hablamos todo el tema de contaminación, mitigación, todo el tema del mercurio, todo el tema de la restauración de esos posibles espacios o territorios que fueron afectados por la minería y esos están dentro de este grupo 3. Luego, pues hay como una descripción de cuáles serían los residuos, ¿verdad?, que se podrían generar en cada una de esas actividades. Y pues no les voy a leer todo, esto nuevamente lo compartimos en el grupo, se comparte la presentación y se comparte la grabación para que puedan ustedes revisarlos, ¿verdad? Pero importante entonces todo el tema de cómo vamos a manejar, por ejemplo, los residuos eléctricos, si es que generamos, todo el tema de las baterías, todo el tema de esos residuos de RAE, pero también, como les decía, qué vamos a hacer con esa cantidad de botellas que se utilizan en de pronto una salida de campo de 15 días con 10 personas por el río, todos esos residuos que se generan en las reuniones, cómo vamos a manejarlos, ¿verdad? Y pues para eso se construyeron una serie de directrices relacionadas con la gestión de esos residuos generados en cada una de las actividades. Y esto ya lo habíamos dicho, por eso aquí está en negrilla, que se ejecuten durante el desarrollo de este proyecto, de estas actividades, directamente quienes los ejecutan, quienes los generan. Unidad de manejo del proyecto, ¿verdad? Contratistas, consultores, comunidades, aliados, entre otros. Pues aquí estamos todos los que hacemos parte del proyecto, ¿verdad? Y tenemos entonces que aplicar esas directrices para manejo, almacenamiento, transporte y disposición final para cada uno de esos residuos, sean convencionales, sean peligrosos, sean residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, siguiendo las normativas propias de cada uno de esos países, ¿verdad? Y digamos, los lineamientos propios de los municipios en caso de que se tuvieran lineamientos para el manejo del residuo, o muchas veces esos municipios lo que hacen es que tienen unos lineamientos desde el orden nacional. Eh, ¿Y qué empezamos a considerar? ¿Verdad? Pues consideramos qué residuos podríamos generar, cómo los identificamos, cuáles o en qué categorías se clasifican esos residuos. Podemos también identificar o estimar la cantidad de residuos que vamos a generar por tipo, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de residuo y por actividad? Entonces, ¿cuántos residuos voy a generar en los talleres de socialización, por ejemplo? ¿Cuántos residuos voy a generar en las salidas de campo? ¿Cuántos residuos voy a generar en la toma de muestras si estoy tomando muestras? ¿Cuántos residuos voy a generar durante el proceso de restauración o remediación? ¿Y qué voy a hacer con esos residuos? ¿Cuál va a ser la gestión? ¿Verdad? ¿A dónde los voy a disponer? ¿A dónde los voy a llevar? Voy a necesitar qué recursos materiales y humanos para el manejo de esos residuos, una persona específica, lo vamos a hacer entre todos, vamos a dárselos para el manejo de la comunidad, cómo vamos a hacer ese manejo de esos residuos,
Como les digo, tenemos que asegurar el cumplimiento de esas acciones de la gestión de residuos, que son prevención y reducción, recolección, acondicionamiento, transporte. En caso de que se pueda hacer el aprovechamiento, pues llevarlo a los legures direccionados para aprovechamiento y el tema de la disposición final. Esas son mis acciones propuestas para la gestión de residuos, ¿verdad? Pero también vamos a tener que generar una serie de sensibilizaciones, una serie de capacitaciones, no únicamente para la unidad de manejo del proyecto que se ha venido haciendo, sino también para los diferentes grupos de interés, para los miembros de los comités técnicos, para los miembros de los comités directivos, para ustedes como implementadores de subproyectos, pero esto también se le hace a las comunidades de manera general y esas son como las directrices mínimas que debemos considerar y que debemos estar considerando antes de empezar con las actividades del proyecto. Y porque antes pueden empezar, pero sí generar esta serie de como de lineamientos, seguir esos lineamientos y reportarlos en el plan de compromisos ambientales y sociales. Acuérdense que ese plan de compromisos ambientales y sociales también es un documento anexo al acuerdo de donación que se firma entre el banco y WCS, pero nosotros, WCS, cada uno de los países, con ustedes como implementadores de los subproyectos, ese plan de compromisos ambientales y sociales se debe replicar también a cada una de las actividades propias que tengamos en el marco de nuestros proyectos. Voy a dejar de compartir hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si tenemos nuevos colegas que hayan ingresado, pues adelante con la presentación, por favor. Alguien que no haya estado en esa presentación inicial. Creo que Lucía no estaba. Tampoco estaba nuestra compañera Edila. Carmen tampoco. Entonces, adelante, Carmen. Hola, muy buenos días. Soy Hola, Carmen, Carmen ¿cómo Ruiz de está? Cedia. De Fedia. Bienvenida, Ajá, muchísimas gracias. ok. Eh, Edila. Boa tarde. Hola, Edila, buena tarde. Edila es nuestra compañera de WCS Brasil, es el enlace técnico que está en territorio y está en Santo Antonio de Izá. Y va a estar Isso. apoyando los subproyectos que se ejecuten en el lado brasilero por las organizaciones brasileras. Gracias. ¿Quién me hace falta? María Aldea y Lucía. Hola, buenas tardes. Yo soy María Aldea, el enlace técnico para Perú. Gracias, María y Lucía. Bueno, compañeros y compañeras, entonces de esta primera herramienta relacionada con el plan de gestión de residuos enmarcada en el estándar 3 de los estándares propios del Banco Mundial sobre eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo lo vieron? ¿Si sirve de algo? ¿Es pura carreta? ¿Son inventos locos del banco? ¿Cómo lo vieron? Quisiera como escuchar algunas reflexiones antes de seguir, para que hagamos esto mucho más conversado. Adelante, Camila, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, nosotros lo revisamos con las compañeras y algo que nos surgía de reflexión, pero que igual es como evidente dentro del documento, es que en el caso, digamos, de Arica, pues no hay como tal un plan de gestión de residuos ni tampoco de disposición. Entonces, que probablemente pues nos resulte como estrategia
de gestión de residuos, la mejor opción, pues sacarlos del territorio y llevárnoslos a Leticia o a Bogotá en su defecto, para que tengan pues el adecuado manejo. Entonces eso por un lado, como de la posible acción, pero la pregunta también que quería hacer era que dentro de estas tres clasificaciones que ustedes presentan de origen, gestión y peligrosidad, si es necesario, digamos, desde el plan que nosotros mismos pues diseñemos, decidir cuál va a ser como esa manera en la que se va a clasificar o cuáles van a ser como esos criterios en vez de tener como las tres alternativas. Sí, de acuerdo, Camila. Digamos que estos criterios los estamos mostrando de manera general, pero en el documento Plan de Gestión de Residuos, pues está la normativa propia de cada uno de los países y en esa normativa propia de cada uno de los países hay unas clasificaciones, ¿verdad? Propia para el país. Entonces es seguir esa clasificación y lo que decías inicialmente sobre la estrategia, efectivamente, sí es esa. Si no tenemos lugares de disposición en Arica, tenemos que los residuos que generemos como proyecto, lo repito, no son todos los residuos que van a generar Arica, sino los residuos que nosotros generemos como proyecto, tenemos que cumplir con eso. La clasificación, ¿verdad? Si se pueden transformar, llevarlos al lugar de transformación o por lo menos llevarlos a un punto donde se haga esa disposición final. En este caso sería o Leticia o el municipio que tenga disposición más cercano. Gracias, Camila. ¿Alguna otra reflexión? Sí, Eduardo, yo tengo una pregunta, porque bueno, está la disposición que tienen a nivel nacional y todo, pero los estados, por ejemplo, en este caso Loreto, que lo sigan en el departamento es otra cosa. Entonces, sí. Y ahorita, yo no sé en Loreto todavía, pero en Madre de Dios, porque ahorita estoy localizada en Madre de Dios, aquí yo busqué y busqué y busqué y no había forma de hacer, o sea, aunque hay una ley a nivel nacional, no quiere decir que se siga en el departamento, entonces ahí, ¿cómo quedamos? Sí, no, totalmente de acuerdo, Claudia, y sobre todo, digamos, con los residuos que manejan ustedes como instituto de investigación, que son residuos que tienen que tener de pronto un mejor manejo que otros residuos, que una botella o que una lata o que un pedazo de vidrio. Ahí lo que tenemos es que primero tratar de minimizar la generación de esos recursos, si se puede, y cuando no se pueda, tenemos sí que darle el cumplimiento a esa disposición final de la mejor manera. No sé cómo los manejen ustedes, si de pronto residuos de las muestras o de los tubitos o de los, ¿cómo se llama? Eso tiene una palabra, de los agentes reactivos que utilicen, ¿verdad? Si luego los ponen en una nevera, no sé cómo lo manejen ustedes. No, o sea, porque ahí más que todo son los plásticos y guantes, porque nuestra metodología no ocupa reactivos, Ah, ok. pero es que hasta eso a nivel departamental, casi, no hay. No, 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 no hay cómo. No hay cómo. Y Ajá, me imagino ajá. que para el área de Loreto, pues tampoco. Yo no creo que, Eso o tengo no que sé, averiguar todavía. No sé todavía, porque madre de Dios, yo sé porque pasé por eso cuando implementamos el laboratorio, que hasta el sí. hospital, ni siquiera los residuos del hospital los tratan acá. No, con eso te digo todo, del Hospital Nacional. Sí, 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 no, seguro. Ahí, bueno, digamos que, bueno, también es ver esa cantidad de residuos que generemos y ahí en última sería, bueno, tenemos que darle la mejor disposición final, no podemos dejarlos en el territorio, nos toca, no sé, embalarlos en lo que, como se manejen los residuos de acuerdo a esa normativa y sacarlos hasta, en este caso sería Ujú. Iquitos, no sé si Iquitos lo Ya. maneje. O sea, en el territorio en sí no, sino que en Iquitos, en Loreto, que es el departamento, no lo Sí. manejas, tienes que mandarlo a en todo caso, si hay forma de mandarlo a la A capital, la a capital ver que si sería allí lo Lima. manejan. Ajá. O Ok. sea, porque así es el trato, por lo menos no sé cómo es en los otros países, pero en Perú a nivel de departamento, de provincia, no es la misma realidad que tienes en la capital. No, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo lo han hecho anteriormente? ¿Mandándolos hasta Lima? No ¿O sé, o en sea, como proyectos? se va, porque el laboratorio está dentro de otra institución y ellos ocupan que creo que no hay no, Ellos se solo ocupan. Ok, ok. ajá, No, basurero aquí, normal. sí, no, aquí tendríamos que tratar de hacer esa disposición final y más si de pronto tienen alguna traza o algo y se clasifican como peligrosos,
de tratar de llevarlos hasta Lima en una nevera o porque se generan muchísimos, eso es lo primero que tendríamos que empezar bueno, identificar qué residuos podríamos generar en el marco de las acciones propias que presentan en el subproyecto, ¿verdad, Claudia? Y ver como cuál es esa mejor manera siguiendo esas normativas nacionales, siguiendo esas normativas internacionales que les mencionaba, entonces de pronto Minamata, si me habla algo del manejo de residuos, no sé, no lo conozco a profundidad como lo conocen ustedes. Estos otros acuerdos que firman los gobiernos, Minamata y cuál es el otro, lo tenían por ahí en mis notas y ahorita se me olvidó. Si me generan algún lineamiento de cómo manejarlos, esa guía propia del Banco Mundial, si me genera algún lineamiento y seguir esos lineamientos. De repente después podemos hablar más los casos específicos, porque ponerle un ejemplo así sencillo y clásico, el uso de baterías. Vas a campo, necesitas baterías, necesitas Sí. pilas. Nosotros intentamos ser recargables, pero por veces no se puede. Igual esa batería para sacarla del departamento no la puedes mandar por avión. O sea, es un... y solo lo reciclan en Lima, no tienes cómo sacarlo. Para sacarlo, solo el transporte de sacarlo es súper caro porque tiene que ser uno regulado. O sea, se vuelve un... Sí, se vuelve un cuello de botella. Se vuelve un cuello de botella. Ahí la recomendación que me da el plan de gestión de residuos es minimice. Trate de no generar tantos residuos. Sería la única. Si por lo otro si no puedo, pues tengo que darle el manejo. Si me vale un poquito más, necesito planificar ese poquito más de recurso para darle ese manejo. Pero lo primero es esa acción inicial que hacemos, que tenemos y para eso son estas reuniones, para ir pensando todo eso, porque hace parte de esos estándares ambientales y sociales. ¿Qué residuos podría generar Cincia durante la implementación de las actividades? Estos y estos y estos. ¿Hay un número estimado? No creería. Bueno, si lo tienen mejor y empezar como a mirar cuál es ese mejor manejo. Esas serían como las recomendaciones que están en ese plan de gestión de residuos. Ok, ok. Gracias, Claudia. Bueno, ¿algún otro comentario frente a este tema, compañeros? Porque ahora viene y les voy a volver ¿cómo se llama? Les voy a volver a presentar la pantalla que se me hizo esto. Compartir, PowerPoint, compartir. Y seguimos entonces ahora con el plan de seguridad. Ahí me imagino que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Y este plan de seguridad es la seguridad propia de nosotros, personas que vamos a estar en el territorio enfrentando pues esas dinámicas. Este plan de seguridad física, ¿verdad? El Banco Mundial no le da una no objeción. El Banco Mundial le da un aprobado y un ok. ¿Qué significa eso? Que el plan de seguridad depende mucho de quienes estamos en territorio, de esas acciones propias que desarrollamos en territorio, de esas coordinaciones que tengamos entre los actores que estamos en territorio, ¿verdad? Y de esos contactos que tengamos. Si vamos a campo y tenemos actores locales con los que conversamos, pues preguntémosle al actor local, venga hermano, ¿cómo está la situación? ¿Es viable ir? ¿Qué ha escuchado? ¿No es viable ir? Y este plan de seguridad inicialmente, ¿verdad? Se construyó con Control Risk. Control Risk es una consultora que trabaja estos temas de seguridad a nivel mundial, ¿verdad? Y nos hicieron ese primer plan de seguridad para la cuenca. ¿Y qué pretende ese plan de seguridad? ¿Verdad? Es que sigamos unos lineamientos, que conozcamos esos procedimientos propios para la seguridad del proyecto. Y ese plan de seguridad, ¿verdad? Pues tiene unas tareas asignadas a diferentes personas. Ese plan de seguridad identifica qué está pasando en el territorio, ¿verdad? Ese plan de seguridad identifica esos actores o esas amenazas que existen en el territorio, pero también identifica los posibles riesgos, las posibles acciones que se generan de esos actores. Y entonces, para nadie es un secreto que la cuenca otra vez y el territorio volvió
a recrudecerse en presencia de grupos armados, en presencia de bandas criminales, en presencia de grupos criminales organizados y que no sabemos quiénes son y que tenemos que mapear sí o sí para evitar cualquier encuentro o para evitar cualquier acción que puedan desarrollar en contra de quienes están ejecutando el proyecto o en contra de quienes han estado en territorio, en contra de las comunidades, ¿verdad? Y entonces ese documento también está en la página web y es importante que lo conozcamos primero porque nos genera ese contexto general de qué está pasando en la cuenca, pero me genera y me construye una serie de guías o herramientas que podría utilizar cuando vaya a territorio, ¿verdad? Entonces me describe unos eventos principales: producción y tráfico de cocaína, el tema de la minería ilegal, el tema de la extorsión, el secuestro y la intimidación violenta, el tema de la delincuencia común asociada con los hurtos, el tema de los estallidos de conflictos armados, el tema del conflicto social, el tema de posible terrorismo asociado a esos actores que vimos inicialmente, ¿verdad? Y el tema de pronto relacionado con ese malestar social, muchas veces las comunidades y con todo y con todas las validaciones, ¿verdad? No están contentos con lo que está pasando en el territorio y presentan esta serie de demandas a los gobiernos locales. Entonces trancan las carreteras, bloquean los pasos y es completamente válido. Pero tenemos, ¿verdad?, que estar conscientes de eso y sabemos que eso puede generar algún tipo de consecuencia a nuestro trabajo, ¿verdad? Y ese plan entonces me genera de esos posibles eventos que mencionamos, ¿verdad? Me juega con probabilidades y consecuencias. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, ese tema de minería ilegal o ese tema de producción y tráfico de cocaína o extorsión, ¿verdad? ¿Qué tan alta es la probabilidad de que me extorsionen, me secuestren o me intimiden violentamente en el territorio? De 1 a 5, ¿qué será? ¿Un 3? ¿Un 4? Y no es para todo el territorio, porque de pronto en Santo Antonio de Lizá, ¿verdad? Ese tema de extorsión, secuestro e intimidación violenta es mucho menor que en la parte alta de la cuenca del lado colombiana en Puerto Asís. Estoy poniendo un ejemplo. Lo mismo que el tema de terrorismo, pero ese tema de minería ilegal puede estar mucho más fuerte o tener mucha más probabilidad de que ocurra, ¿verdad?, en ese territorio que no tiene o que tiene poca presencia del Estado y qué consecuencias trae para la ejecución del proyecto. Entonces, esto es otra guía que nos ayuda a identificar qué pasa en el territorio y cómo abordarlo. ¿Y cómo abordarlo? Pues siguiendo las recomendaciones de ese plan de seguridad. Ese plan de seguridad tiene unos roles y unas responsabilidades y digamos que aquí estamos todos involucrados, si se dan cuenta. Desde el director regional Andes Amazonía Orinoquía para WCS, que algunos de ustedes lo han escuchado hablar, es José Luis Gómez, hasta empleados, contratistas y otros involucrados del proyecto. Y cuando hablamos de otros involucrados del proyecto, estamos nosotros, las quienes ejecutamos esos subproyectos en el territorio. ¿Y por qué tenemos que seguir este plan de seguridad física? Porque el banco, ¿verdad?, tiene unos lineamientos propios de reporte en caso de que ocurra. Ojalá nunca ocurriera nada en el territorio y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando desde esos encuentros que podemos tener hasta que por la noche vayamos en una lancha o nos coja la noche en carretera y se pinche la llanta de una camioneta y nos toque quedarnos a dormir en la carretera. Puede que no pase nada, está perfecto, pero es un incidente que debería sí o sí reportarse al Banco Mundial siguiendo unos criterios, unos tiempos establecidos propios para ese reporte. Pero si el incidente no se queda como incidente, sino pasa a accidente,
pues tenemos que ser muchos más estrictos con esos reportes, cumplir esos tiempos establecidos, reportarle al banco en 24 horas, ver qué vamos a hacer si hay algún herido, qué pasó si hay algún encuentro fortuito, ¿verdad? Y para eso, ese plan de seguridad pues genera como una serie de formatos, ¿verdad? Una serie de procedimientos para identificar y validar primero qué está pasando en el territorio, ¿verdad? Y en caso de que algo ocurra, cómo vamos a reportar. Entonces, para eso, digamos que desde la unidad de manejo del proyecto, los líderes temáticos construyen su plan de viaje. Y ese plan de viaje se comparte con el director del proyecto, con el coordinador de estándares ambientales y sociales, con un coordinador que tenemos de seguridad, ¿verdad? Y se le empiezan a dar las aprobaciones del caso. Puede ser que el desplazamiento sea de riesgo muy alto, puede ser que la visita a terreno no tenga ningún, ¿cómo se llama? Ningún riesgo en este momento, o que tenga riesgo bajo, y eso cómo lo sabemos. Esta consultora que les digo, Control Risk, va a hacer o hace cada 3 meses, cada 4 meses, ya no me acuerdo, creo que es cada 4 meses, 4 por 3, 12, hace cada 4 meses un diagnóstico de los cambios en las condiciones sociales de la cuenca de manera general, y nos presenta ese reporte. Y para cada una de las salidas que tenemos a territorio, ¿verdad? Como unidad de manejo del proyecto, nos genera un reporte específico. Y esos reportes específicos vamos a tener también que generarlos cuando vayamos a territorio a generar nuestras acciones. Entonces vamos a ir, no sé, a la parte alta de la cuenca del Putumayo del lado peruano. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Hablamos con Control Risk para que nos genere ese reporte y me diga cómo está la situación. Pero ese reporte no únicamente me dice cómo está la situación, sino que me genera una serie de contactos también y me genera una serie de actores claves que podrían ser soporte en caso de algún inconveniente o en caso de que se genere algún tipo de riesgo frente a la seguridad física de nosotros como personas, algún riesgo a la seguridad de las comunidades, ¿verdad? Algún riesgo eh, a los grupos de interés que estén ejecutando. Entonces, él también me identifica, por ejemplo, venga, va a usted llevar unos recursos al territorio, los va a dividir el territorio, cuántos recursos, y me genera una serie de recomendaciones, no viaje de noche, distribuya los recursos entre todo el equipo, que sea una única persona la que tenga el liderazgo de hablar en caso de algún encuentro fortuito o en caso de alguna detención, que tengamos como ese discurso claro de quiénes somos, qué es lo que hacemos, de dónde venimos, qué queremos. Y para eso, pues vamos a generar, ¿verdad? Una serie de capacitaciones de este tema específico que ya, digamos que algunos de los miembros de los comités técnicos y directivos del proyecto han participado, y ahora viene esa parte donde se capacitan a ustedes como subejecutores de sus proyectos. Eh, el documento también está, el documento es muy extenso, el documento me genera esa serie de formatos. Voy a salir a campo, entonces tengo que revisar el vehículo, tengo que tener todos los soportes de que el vehículo tiene una revisión técnica, de que el conductor es apto, lo mismo las lanchas, el tema de los salvavidas. Yo sé que muchas veces en territorio es difícil, pero tratemos de implementarlo porque esto hace parte de la seguridad propia de nuestra como personas, pero también digamos que está en nombre todo el tema del proyecto de ustedes como entidades subejecutoras, y luego está el nombre del Banco Mundial y el JEF, y pues es mejor que cumplamos con todos estos protocolos mínimos de seguridad que se presentan en ese plan de seguridad física para nosotros. Eso era lo que yo tenía para contarles hoy en el marco de estas dos herramientas de los estándares ambientales y sociales, y entonces pues abrimos
en este tiempo que nos queda la discusión, o podemos volver atrás a las 4 sesiones anteriores. Si hay alguna duda, podemos solucionarla y decirles que nos queda agendada una última sesión que es relacionada con el mecanismo de atención de quejas y reclamos propio del proyecto, que ustedes también deben implementar y que hace parte de esos estándares ambientales y sociales. Abrimos la posibilidad de hacer más sesiones de otros temas específicos que crean ustedes o que no han quedado claros o que debían reforzarse. Entonces abro la palabra, le doy la palabra a mis colegas de WCS si faltó algo, si quieren algo que agregar adelante, y pues al público en general. Muchísimas gracias. Todo clarísimo como el agua del río Putumayo. Adelante, Camila. Bueno, la pregunta que a nosotras nos surgía era que, teniendo en cuenta que este plan de seguridad está en el marco del plan de gestión laboral y que pues la mayoría de veces en el caso de ACT pues es así, la organización ya tiene todos unos documentos de protocolo de seguridad, de salud y seguridad en el trabajo y demás, como el código de conducta y todo esto, sí es necesario como adecuar esos documentos al proyecto en sí mismo, o es, digamos, suficiente con compartir los parámetros que ya tenga la organización para ello. Oh, qué buena pregunta. Si ustedes ya tienen esos parámetros, pueden seguir con sus parámetros, ¿verdad? Solo una aclaración. Este plan de seguridad es diferente al plan de seguridad y salud del trabajo. Ese es otro que tenemos en el marco del plan de gestión laboral, como bien lo dices, ¿verdad? Más el código de ética, que hace parte de ese seguridad, salud en el trabajo, que tenemos que pagar para fiscales, que tenemos que tener la EPS, que tenemos que tener el tema de riesgos, que tenemos que cumplir con esa normativa. Eso es una cosa. Esto es el tema de seguridad física nuestra. SST no te habla si tienes un encuentro fortuito con alguien al margen de la ley, con un grupo al margen de la ley. Eso no te habla de los temas de revisar el vehículo. Eso no te habla de los temas de volcamiento de una lancha. No te exige esos parámetros. Eso únicamente te exige que estés bajo el marco de la ley, que pagues un riesgo asociado a la actividad propia que realizas, ¿verdad? Y que lo reportes, pero no te da más. Esto es enfocado a nuestra seguridad propia, diferente de ese estándar 2, que es el plan laboral, que sí tiene lo que tú dices, el código de ética de WCS, que debería seguirse si ustedes como organizaciones no tienen código de ética, o seguir el código de ética propio de las organizaciones de ustedes. Y esto es un anexo a ese es únicamente para el 2. Este plan de seguridad es, ¿cómo le digo?, paralelo o transversal a los otros 9 estándares ambientales y sociales, pero son dos cosas. Sí, te lo preguntaba precisamente por eso, porque en nuestro caso, pues a raíz de todo lo que ha venido sucediendo en la región amazónica, pues está el protocolo de seguridad que aborda precisamente todo esto que nos acabas de mencionar, pero también que en el caso de ACT, pues que trabaja en otras regiones del país, pues también incluye otras geografías y otras recomendaciones que, digamos, se amplían más allá de la cuenca, pero que entonces en este caso sería, digamos, que suficiente. De pronto lo que nos toque revisar sea el tema de los formatos de reporte, como para seguir un poco también los parámetros que ustedes pues, nos solicitan. Sí, no, de acuerdo, y qué buena pregunta. Si ustedes ya lo tienen, adelante con eso, es ver cómo esos formatos, ¿verdad?, los podemos articular, o si utilizamos los formatos de ACT en caso de que pase algo y ojalá nunca pase y no tengamos que utilizarlos ni reportarle al banco, buenísimo, porque también cuando estemos en territorio, ¿verdad? Y cuando acompañemos muchas de las visitas a los subproyectos, que es la idea que nuestros especialistas en territorio acompañen esas visitas, vamos a contar con unos botones de seguridad. Ojalá nunca, y lo repito, nunca tengamos que utilizar ese botón de seguridad o ese botón de pánico. Lo que me genera ese botón de pánico es que va a estar en los celulares, ¿verdad? Y va a llamar como o va a mandar una alerta a Control Risk, a su centro de operaciones que trabaja 24/7 para decir algo está pasando en esta coordenada.
Pero gracias, Camila. Esa pregunta es muy, muy válida y muy al lugar, porque si como ustedes como organizaciones tienen sus protocolos, ya conocen el tema de sus desplazamientos, ya lo están implementando, buenísimo, adelante. Veamos cómo se pueden articular y cuál sería la mejor forma de reportar en caso de, y ojalá que nunca tuviéramos que reportar nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que se me haya quedado en el tintero a mis colegas de WCS? Bueno, no veo más manitos levantadas. ¿Algo de las sesiones anteriores que no haya quedado claro? Yo les he venido compartiendo los links de YouTube. Como les digo, pueden compartirlos con sus colegas, con otras organizaciones que crean que les puede servir. Y en ese orden de ideas, pues daríamos por finalizada la reunión, faltándonos una última reunión, como les digo, agendada para el 23 de julio, sobre el mecanismo de atención de quejas y reclamos, otra herramienta enmarcada en los estándares ambientales y sociales, herramienta propia del proyecto, que algunas de ustedes, instituciones, ya tienen ese mecanismo, pero entonces si ya tenemos ese mecanismo, tenemos que ver todas esas quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, abrazos que lleguen a sus instituciones por la ejecución del proyecto, tenemos que verlo reflejado en el mecanismo propio del proyecto, que lo veríamos entonces el 23 de julio en el mismo horario propuesto de 2 a 3 y media de la tarde. Nuevamente, si no hay nada más, les agradezco, muchas gracias y como les digo, estamos siempre atentos y prestos a atender cualquier duda, cualquier solicitud. Ahí están mis colegas en campo, está Jessit, que es nuestro especialista social y de gobernanza, que está apoyando este tema. Fernando, nuestro especialista de cadenas de valor, están nuestros apoyos técnicos en cada uno de los países que también tienen conocimiento de estos temas y nos ayudan a solucionar cualquier duda que tengamos al respecto. No dicho más, sino habiendo nada más, pues muchas gracias y apenas tengamos nuevamente nuestro video en YouTube, se lo compartimos para que lo tengan dentro de sus archivos. Muchísimas gracias y buena tarde. Gracias. Vale, muchas gracias. Feliz tarde para todos y todas. Gracias, Eduardo. Gracias, compañeros. Hasta luego. Estén muy bien, Buenas chao, tardes. gracias. Hasta luego, muchas gracias.